Hay algo que muy pocas personas se atreven a aceptar por completo. El fin ya existe. Lo que vos llamás meta, logro, futuro, ya está creado. No está en el tiempo, está en un estado. Y ese estado no es algo que se alcanza con esfuerzo lineal, sino algo que se asume con totalidad. Cuando asumís el fin como cumplido, como si ya fuera parte de tu experiencia, todo lo necesario para su realización empieza a ordenarse a tu favor. No porque luches por conseguirlo, sino porque lo vivís como real antes de verlo. Lo que asumís como verdadero empieza a generar movimiento. Circunstancias, ideas, encuentros, oportunidades. Los medios no nacen del azar, nacen del estado. Y el estado nace de tu decisión interna. Podés habitar el final antes de ver el primer paso. Podés sentir la paz del cumplimiento antes de tener motivos. Si podés hacer eso, entonces ya no sos alguien esperando, sino alguien recordando. Y desde esa conciencia, todo lo demás es respuesta. Lo que muchas personas no comprenden es que no se trata de planear cómo va a suceder. Eso es intentar controlar desde el miedo. El miedo quiere garantías, pero el amor, la fe, la verdadera certeza no necesitan saber el cómo. Saben que si el fin ya fue asumido con totalidad, lo demás tiene que alinearse. Porque la causa ya fue establecida, y esa causa no está en lo externo, está en vos. El mundo que ves no es más que una consecuencia extendida de tu interior. Por eso, cuando el estado cambia, los medios aparecen. No porque saliste a buscarlos, sino porque ahora sos parte del final. Lo encarnaste, lo sentís, y lo inevitable empieza a manifestarse con formas que muchas veces no podrías haber anticipado. Pero no necesitas anticiparlas. Solo necesitas permanecer fiel al fin. Lo que determina tu experiencia no es lo que sabes, ni lo que haces, ni siquiera lo que deseas, sino lo que asumís como cierto. Y cuando el fin es asumido desde lo más íntimo de tu ser, el universo no tiene opción, tiene que reflejarlo. Porque la vida no responde a tus palabras, responde a tu estado. Y si tu estado vibra desde el ya está hecho, entonces todo lo que parece faltarte se convierte en puente, no obstáculo, no retraso, sino puente. El problema aparece cuando las personas se identifican más con la ausencia que con el cumplimiento, más con el todavía no que con el ya lo soy. Y entonces todo lo que les rodea grita escasez, esfuerzo, espera. No porque el deseo sea imposible, sino porque no fue asumido. Lo piensan, lo repiten, lo visualizan, pero no lo sienten como un hecho. Y sin sentirlo como un hecho, no hay causa real, solo deseo sin raíz. Pero cuando algo es sentido como verdadero, ya no necesitas pruebas. Vivís como si ya fuera. Caminás distinto, hablas distinto, pensás distinto. No porque estés actuando, sino porque te convertiste en el final que deseas. Y esa identidad invisible, la que atrae, ordena, organiza. Es esa identidad la que provoca lo inesperado, lo imposible, lo milagroso. Pero no hay milagros, hay leyes. Y esta es una. El fin crea los medios si lo asumís. Quizás un día solo te animas a cerrar los ojos y respirar como si ya estuvieras ahí.
no como un juego, no como una técnica, sino como una entrega total. Y desde ese momento, todo empieza a cambiar, no afuera, sino adentro. Y ese cambio, aunque imperceptible, es la semilla de todo lo que viene. Porque si el fin fue plantado, la vida se encargará de que florezca. No necesitas entender cómo va a suceder. No necesitas controlar el cuándo, ni el quién, ni el por qué. Porque en esta ley no estás jugando a imaginar, estás creando desde la fuente. Estás activando una realidad invisible que ya existe, pero que solo puede volverse visible si alguien la asume. Vos sos ese alguien. Vos sos ese canal a través del cual lo invisible se vuelve forma. No por mérito, no por esfuerzo, sino por identidad. Y cuando asumís el fin, aunque el mundo entero grite lo contrario, vos permanecés. No desde la rigidez, sino desde la confianza. Porque el que ha sentido el cumplimiento ya no se deja confundir por los signos pasajeros. Puede que las circunstancias digan no hay forma, pero adentro ya está hecho. Y eso es más poderoso que cualquier evidencia externa, porque toda evidencia externa nace de ahí. ¿Cuántas veces viste que algo apareció cuando ya habías soltado la ansiedad? ¿Cuántas veces lo que parecía imposible se resolvió sin que vos intervinieras? ¿Y cuántas veces la solución llegó por un camino que jamás habrías imaginado? Eso no fue casualidad. Eso fue una respuesta. La vida te estaba mostrando que no necesitas saber los pasos si sabes el final. Que cuando el final está claro, los pasos se forman. Y sin embargo, la mayoría insiste en preguntar, ¿pero cómo lo logro? ¿Cómo lo consigo? Esa pregunta es la trampa, porque parte de la premisa de que todavía no está, parte de la duda, de la separación. Pero si pudieras cambiar la pregunta por una sola afirmación, ya lo soy, todo se alinea. Porque el ser no busca, manifiesta. El ser no espera, crea. Cuando una persona se atreve a vivir desde el fin, empieza a ver señales donde antes había obstáculos. Comienza a reconocer que lo que parecía pérdida era redirección. Lo que parecía demora era preparación. Y lo que parecía imposible era simplemente el ego queriendo entender lo que solo puede ser sentido. Porque la mente pide explicaciones, pero la conciencia no necesita comprender, solo asumir. No estás acá para calcular el futuro, estás acá para asumirlo. Porque todo lo que necesitas para llegar ya está contenido en el final. Si ese final es claro, si es sentido, si es real para vos, entonces todo lo que ocurra, incluso lo que no te gusta, será parte del camino. No porque lo hayas provocado, sino porque lo asumido reorganiza la vida desde adentro. Muchas veces escuché historias de personas que, por casualidad, terminaron justo donde habían soñado estar. Personas que perdieron un empleo y eso les obligó a crear algo propio. Personas que fueron rechazadas y eso les abrió la puerta al amor que sí las reconocía. Personas que enfermaron y eso las reconectó con la vida. ¿Crees que todo eso fue azar? Nada es azar. Todo responde al estado interior que sostenés. El fin no es solo una meta, es un estado.
Y si vivís en él, aunque todo afuera diga lo contrario, el mundo se moverá a tu favor. Porque no se trata de lo que haces, sino de lo que sos mientras lo haces. Cuando tu ser se alinea con el final deseado, no necesitas buscar caminos, los caminos te buscan a vos. Es fácil decir yo quiero algo, pero muy distinto es decir yo ya lo soy. Lo primero te deja esperando, lo segundo te activa, porque el deseo que no se asume se convierte en anhelo perpetuo, pero el deseo asumido se convierte en causa, y una causa no puede evitar su efecto. Podrá tardar, podrá tomar formas inesperadas, pero llegará. No porque lo busques, sino porque lo sostenés. En el silencio de tu cuarto, cuando nadie te ve, ahí empieza la verdadera creación. No cuando lo contás, no cuando lo repetís, sino cuando lo sentís. Cuando habitas el final con tanta verdad que ya no necesitas confirmaciones externas. Ahí, en ese instante, el mundo cambia sin que lo veas. Las piezas se empiezan a mover, las personas adecuadas son inspiradas, las puertas se aflojan, y vos ni siquiera necesitas empujar. El error más común es confundir el medio con el fin. Buscar la pareja ideal, el dinero, el éxito, creyendo que eso es el objetivo. Pero el objetivo real es el estado interno, porque podés conseguirlo todo y seguir sintiéndote vacío, o podés sentirte pleno y ver cómo todo empieza a llegar. El mundo material es un reflejo, no una causa. El espejo no se cambia desde afuera, se cambia desde adentro. Y el único trabajo real es este, vivir hoy como quien ya está ahí. Caminar con la certeza, respirar con la gratitud anticipada, hablar como quien ya ha recibido, no desde la fantasía, sino desde la conciencia. Porque no estás fingiendo, estás eligiendo el estado desde el cual querés vivir. Y si ese estado es fiel al fin, entonces el medio se convertirá en testigo. Nadie te lo puede dar desde afuera. Nadie puede garantizarte ese resultado que deseas, porque no viene del mundo, viene de vos. Y cuando vos cambiás, todo cambia. Pero no es un cambio dramático, no es un golpe de suerte, es una reorganización silenciosa, una nueva configuración que empieza a irradiar desde tu ser y que altera el modo en que el mundo te responde. No por magia, por ley. Observa tu vida con honestidad. ¿Qué cosas estás esperando todavía que cambien sin haber cambiado vos primero? ¿Qué situaciones repetís porque seguís asumiendo que las cosas son así? ¿Cuántos medios estás tratando de forzar sin haber definido el fin? Porque el fin no es un deseo vago, es una decisión interna, una elección firme, una identidad. Cuando el fin está asumido, ya no te resistís a los desvíos, porque sabes que son parte del mapa oculto que tu ser está desplegando. Entonces, dejas de preocuparte por cómo va a suceder, porque entendés que no es tu tarea. Tu tarea es vivir como si ya estuviera. Sentir el cumplimiento como un hecho, respirarlo, dormir en él, caminar en él, y permitir que la vida complete la ecuación. No estás solo ni sola en esto.
El universo entero responde al ser que vos decidís ser. Por eso, el fin crea los medios. Porque todo lo que llamas realidad es apenas una respuesta a tu postura interior. Y si esa postura es firme, profunda, viva, entonces todo lo demás se vuelve herramienta. Personas, eventos, sincronicidades, todo comienza a girar en torno a esa decisión invisible que ya lo dio por hecho. Cuando comprendes esto de verdad, algo profundo se suelta. Dejas de esperar señales para sentirte en paz. Dejas de necesitar pruebas para creer. Porque ya no estás en la energía del quiero tener, sino en la del ya soy. Y ese cambio lo transforma todo. Porque mientras esperas algo para sentirte diferente, estás posponiendo el milagro. Pero cuando decidís sentirlo ahora, sin garantías, sin condiciones, entonces ese milagro empieza a manifestarse sin esfuerzo. He visto a personas transformar su mundo entero simplemente porque asumieron que su fin ya era real. Personas que no sabían cómo pagar la renta y sin embargo se dormían cada noche en la certeza de la abundancia. Personas que no tenían pareja, pero vivían desde el amor compartido. Personas que estaban enfermas, pero sostenían en su interior la salud ya cumplida. Y el mundo les respondió. Porque nada es más poderoso que un estado interior asumido con fe. No fe ciega, sino fe vivida, fe sentida. Esa que no grita, pero que no duda. Esa que no se explica, pero que mueve montañas. Esa que se planta en el final y desde ahí deja que la vida haga su parte. Y la vida siempre responde. Tal vez no como lo esperabas, pero sí exactamente como lo necesitabas. No necesitas más fuerza, ni más esfuerzo, ni más lucha. Necesitas más conciencia, más presencia en el ahora, más permanencia en el fin. Porque el final ya está disponible en tu imaginación. Y si lo aceptas como real, si lo sentís como un hecho, entonces los medios vendrán a tu encuentro como ecos inevitables de una decisión silenciosa que ya ha sido tomada en lo invisible. La mayoría quiere ver primero y creer después. Pero el orden es exactamente el inverso. Crees y entonces ves. Porque no estás mirando un mundo fijo. Estás interpretando reflejos de lo que crees ser. Y si crees que todo es difícil, costoso, lento, eso recibirás. No porque el mundo sea así, sino porque vos lo estás haciendo así. Y cuando asumís el fin como cierto, sin negociar con las apariencias, todo comienza a obedecer esa imagen interna. Pensá en cómo te moverías si tu deseo ya fuera real. ¿Cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Qué decisiones tomarías? ¿A qué le dirías que sí y a qué no? Esa versión de vos que ya vive el deseo cumplido tiene hábitos distintos, pensamientos distintos, vibración distinta. Y todo eso puede empezar ahora. No necesitas más tiempo, ni señales, ni validaciones. Solo necesitas decisión. El fin asumido te da una claridad que nada externo puede ofrecer. Porque ya no estás preguntando cuándo, cómo, por qué no llega. Estás habitando un estado. Y ese estado empieza a configurar todo lo demás.
Las personas correctas llegan, las oportunidades se presentan, las ideas surgen, pero no lo estás buscando, lo estás permitiendo. No es fantasía, es fidelidad. No estás mintiéndote, estás eligiendo desde dónde vivir. Y si el punto de partida es el final ya cumplido, entonces los medios serán una consecuencia natural. A veces te parecerá increíble, otras veces te parecerá lógico, pero siempre te resultará inevitable, porque el mundo no puede resistirse al poder de quien asume el fin con totalidad. El secreto está en no abandonar el estado, porque el mundo va a probarte. Las circunstancias van a desafiar esa certeza interna. Van a tocar tus miedos, tus dudas, tus viejos hábitos. Pero no es para derrumbarte, es para afirmarte. Cada desafío es una invitación a permanecer en el fin, incluso cuando todo parezca indicar lo contrario, porque ahí es donde se moldea la realidad, en la constancia invisible. Cuando elegís no reaccionar como antes, cuando en lugar de caer en la frustración, elegís volver al estado, algo se reordena. Tal vez no se note en el momento, tal vez no haya aplausos ni recompensas inmediatas, pero estás construyendo un nuevo eje. Y ese eje es lo que termina atrayendo todo lo que necesitas. No estás repitiendo afirmaciones vacías, estás siendo alguien nuevo. La verdadera transformación no se nota por fuera, hasta que es irreversible. Por eso, los resultados vienen cuando ya no los necesitas como prueba, sino como expresión natural de lo que ya asumiste. Y en ese punto no hay esfuerzo, hay alineación. Ya no empujas, ya no luchas, ya no forzas, simplemente habitas. Y eso basta. Recordá esto siempre. No estás esperando que el mundo te diga que es posible. Estás decidiendo que ya lo es. Porque la vida no responde a lo que querés, responde a lo que sos. Y si sos la persona que ya vive su fin cumplido, entonces no hay forma de que no aparezcan los medios, porque están siendo llamados, atraídos, organizados por la frecuencia exacta de tu estado. Y ahora que lo sabes, ya no hay marcha atrás, porque algo en vos lo reconoció. Algo en lo más profundo comprendió que nunca fue el mundo el que decidía, que no eran las circunstancias, ni las oportunidades, ni siquiera las personas a tu alrededor. Siempre fuiste vos. Siempre fue tu decisión interna de quién sos y desde dónde vivís. Y si elegís el fin se encarga del resto. Si lo asumís con todo tu ser, si lo sentís como un hecho, aunque el mundo grite lo contrario, si persistís sin necesidad de ver resultados inmediatos, entonces estás sembrando desde la eternidad. Y todo lo que sembrás así florece. No necesitas explicarlo, no necesitas convencer a nadie, ni siquiera necesitas convencerte con palabras. Solo necesitas una decisión sostenida, una permanencia silenciosa, un compromiso invisible con tu mundo interno, porque eso es lo único que crea. No tu acción frenética, no tu ansiedad disfrazada de productividad.
Lo que crea es tu estado. Y tu estado no es otra cosa que el lugar interno donde vivís sin darte cuenta. Pero ahora ya lo sabes. Ya no podés fingir que no tenés poder. Ya no podés hacer de cuenta que no tenés elección. ¿Podés elegir seguir esperando algo externo que te cambie? ¿O podés asumir ahora que el cambio ya ocurrió porque vos lo decidiste así? Podés volver a las dudas, a los viejos patrones, a los miedos aprendidos. O podés quedarte firme en el fin aun cuando todo tiemble. Y si te quedás, si te anclas ahí, vas a descubrir algo que transforma todo. Que el mundo jamás estuvo en tu contra, solo estaba obedeciendo la señal que vos le dabas. Así que no lo olvides, no estás solo, no estás a la deriva, no sos una víctima del tiempo, ni de la suerte, ni de tu pasado. Sos el principio y el fin de todo lo que vivís. Sos la causa, la raíz, la fuente. Y cuando asumes tu fin como real, los medios se rinden, se arrodillan ante esa decisión, porque no pueden hacer otra cosa, porque todo este universo responde al que ya se sabe creador, y ese creador sos vos.